Lo que sucede cuando un CEO se encuentra a sí mismo, atrapado en la misma experiencia que ha creado sin saberlo para los demás, y escucha una verdad tan cruda, tan sin filtro, que lo obliga a cambiar todo. Julian Hartley se recostó en el asiento de su auto, mirando la pista de lluvia. El resplandor de los aviones privados en tierra parpadeó debajo del cielo magullado y tormentoso. Su propio avión, inactivo. Problema mecánico. Retraso meteorológico. Elija su elección. La ironía no lo escapó. CEO de Aetiris Air. Y sin embargo, esta noche, ni siquiera podía sacar su propio avión del suelo. Julian revisó su teléfono. Solo un vuelo comercial, en su dirección en las próximas 2 horas. Uno de los suyos. Vuelo 847. Demasiado reservado, casi lleno. Solo se quedan asientos intermedios en la economía. Suspiró, avanzando una mano lentamente por su rostro. Economía. Habían pasado años. No por arrogancia, al menos, eso es lo que se dijo a sí mismo, pero porque el tiempo era dinero. Rutas directas, cabinas tranquilas, sin retrasos. Ese fue el ritmo de un CEO, pero esta noche, la elección era dolorosamente simple. Llega a casa o quédate atrapado en el asfalto. Reservó el asiento. Menos de 1 hora después, se estaba moviendo por un puente de jet llenado, los hombros bajos debajo del ruidoso zumbido de las luces, fluorescentes parpadeantes. El aroma del aire reciclado y el café lejano llenaron su nariz. La línea de embarque se arrastró, una azafata sonrió, mecánicamente, y hizo un gesto hacia la parte de atrás. Julian asintió sin palabra. Y se arrastró, la gorra de béisbol baja sobre su frente. Asiento 34B, medio, punta a su izquierda. Un estudiante universitario en una sudadera con capucha. A su derecha, un hombre mayor que ya tose en la manga. Sus rodillas cepillaron el asiento frente a él. La mesa de la bandeja, pegajoso. No hay espacio para respirar. No hay espacio para pensar. Un bebé lloró en algún lugar detrás de él. Una azafata pasó rápidamente, con los ojos cansados, el tono recortado. Por favor, guarde sus bolsas correctamente, señor. Julian miró a su alrededor. La tensión colgaba en la cabina como estática. La gente estaba irritada, cansada, invisible. La aerolínea, su aerolínea, se enfrentaron al frío transaccional. Había leído las encuestas. Había visto los comentarios. Pero sentado aquí, estrecho, invisible. Lo sintió. Cuando el avión comenzó a rodar, Julian alcanzó el reposabrazos. Ya fue reclamado. El estudiante no se dio cuenta. El hombre mayor estaba dormido, moviéndose la cabeza. Julian exhaló. Despacio. No era CEO esta noche, era solo otro nombre en el asiento 34B y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta. Tal vez eso es exactamente lo que necesitaba ser. Veces, la única forma de ver la verdad es sentarse en silencio, donde has dicho a los demás que estén. Julian cambió en su asiento por 4ª vez, tratando de encontrar una posición que no hizo que le doliera su columna vertebral. El asiento era estrecho, el cojín, desgastado, delgado. Sus rodillas presionaban tan fuerte contra la mesa de la bandeja que podía sentir todas las vibraciones de la aeronave. Miró a la izquierda. El hombre a su lado ya estaba dormido, auriculares, boca ligeramente abierto. A su derecha, el estudiante se alejó en su teléfono, las articulaciones extendidas, reclamando ambos reposabrazos como apuestas territoriales. Julian no se quejó. No pudo. No esta noche. Nadie a su alrededor tenía la menor pista que el hombre en 34 había firmado en las especificaciones de diseño de este mismo avión, el que aprobó las políticas de ahorro de costos que redujeron el ancho del asiento por media pulgada, para apretar una fila extra. La ironía se sentó pesado en su pecho, más pesado, incluso, que la presión de la cabina mientras el avión subía. Las luces se atenuaron. Un niño que llora 2 filas atrás se hizo más fuerte.
El estudiante a su lado suspiró, alegre, dramáticamente. Al otro lado del pasillo, una mujer buscaba un accesorio de máscara de oxígeno para su padre anciano. Una azafata se pilló, apenas mirándoles. Julian observó, silenciosamente. Donde quiera que mirara, la gente simplemente estaba tratando de pasar el vuelo. No había calidez, no hay bienvenido, solo, modo de supervivencia. En el cielo. Alcanzó la revista en vuelo escondida detrás del asiento frente a él. Pegajoso. Algún tipo de residuo naranja se aferró al borde. Lo dejó caer hacia atrás. Mirando a su alrededor, vio anillos de café todavía grabados en mesas, de bandeja. Los contenedores aéreos, sacudidos hasta el borde, casi estén cerrados, caras cansadas. Espera, esperante, necesitar algo, cualquier cosa, que se pareciera a la atención. La luz del cinturón de seguridad se apagó. Los asistentes rodaron el carro por el pasillo como un reloj, sin contacto visual. No hay sonrisas reales. ¿Chollo o pasta? Uno de ellos murmuró. Solo agua, respondió Julian. Su taza llegó con media servilleta pegada al fondo. Lo siento, dijo el asistente, completamente, ya continuando. Julian miró la copa, luego en su reflejo en la ventana. ¿Fue esto realmente en lo que se habían convertido? ¿Una empresa que transportaba personas sin notarlos nunca? ¿Una marca que prometía consuelo y entregó cajas? Se movió nuevamente en su asiento. El niño universitario a su lado no había levantado la vista una vez. El anciano a su izquierda tosió nuevamente, secado, tenso. Julian extendió la mano en su chaqueta, sacó un pañuelo y se lo entregó suavemente. Al hombre. El hombre parpadeó sorprendido, luego asintió, agradecido. Y por primera vez durante el vuelo, alguien sonrió a Julian. No como CEO, pero como un ser humano. La retroalimentación real nunca viene en salas de juntas, flota. Entre susurros en la cabina. Las luces de arriba parpadeaban suavemente cuando el avión se niveló a la altitud de crucero. Una azafata pasó de nuevo, recolectando basura. Sus movimientos fueron automáticos. Mecánico, Julian. Se movió ligeramente, estirando su espalda. El dolor en su columna inferior pulsó con cada sutil sacudida de turbulencia. Apoyó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Solo por un momento, pero fue retirado por una voz aguda de la fila detrás de él. Solían preocuparse, murmuró un hombre amargamente. Ahora son solo tarifas y sonrisas falsas. Los ojos de Julian se abrieron. Él escuchó. Hablo en serio, continuó el hombre. Hace 3 años perdieron mi equipaje. Me dio un crédito de viaje y una disculpa escrita. Mes pasado, esperé 4 horas. Me entregaron una tarjeta impresa con un código QR. Alguien más intervino. Tono seco, sin humor. Aquí igual, te cobran por todo ahora. ¿Quieres respirar? Eso será $20. Siguió una risa suave, pero no fue gracioso. Estaba cansado, resignado. Julian no se dio la vuelta. No necesitaba hacerlo. Estas fueron las voces que la compañía nunca escuchó, porque sucedieron a 30,000 pies. Lejos, de encuestas y llamadas de servicio al cliente con guiones. Aquí, la gente hablaba la verdad. Unas pocas filas por delante, una joven madre hizo malabares con un bebé y una bolsa de pañales. Intentó verter fórmula con una mano, mientras que su niño pateó el asiento frente a él. Un asistente que pase mirando, pero seguía caminando. No hay oferta de ayuda, sin empatía, solo movimiento. La madre murmuró en voz baja, claramente abrumada. Julian observó. Ella sacudió al bebé, cavando a través de su bolso para un chupete. Nadie la miró, nadie se movió, hasta la mujer sentada junto a ella se inclinó suavemente y dijo suavemente, «Aquí, he estado allí». Ella entregó un pequeño paquete de viajes de toallitas y un juguete suave de su propia bolsa.
La madre parpadeó. Se formaron en los pies. Ella asintió. Endureció un tranquilo. Gracias. Julian sintió que un peso se asentó en su pecho. La gente se estaba ayudando mutuamente, porque la aerolínea no lo era. Detrás de él, el hombre de antes volvió a hablar. Y ni siquiera me hagas comenzar con ese CEO. ¿Cómo se llama? ¿Harley? Apuesto a que no se ha sentado aquí desde 2005. Julian exhaló lentamente, presionando su lengua hacia el interior de su mejilla. No podía discutir. No estaban equivocados. Había leído los informes. Había visto las métricas. Pero nada de eso coincidió. Lo que estaba viviendo ahora no es como se sentía el aire, reciclado y rancio. No es la ausencia de bondad. No la gente, mantenerlo todo junto a pesar de todo. Julian giró ligeramente, su mirada a la deriva del pasillo. Un negocio no se desmorona a la vez. Se erosiona, poco a poco. Smiles perdidos, manos corridas, voces silenciadas. Y esta noche, por primera vez, los estaba escuchando. Alto, claro, sin filtro. La gente que mantiene unida el cielo, a menudo son los más cercanos a desmoronarse. En algún lugar del Medio Oeste, el avión golpeó un bolsillo de turbulencia. El letrero del cinturón de seguridad se encendió. Los asistentes de vuelo regresaron a sus asientos de salto, practicados, fluido. Julian miró de lado. Él vio un breve vistazo a uno de ellos, el cabello rubio tirado fuerte, ojos con montura roja, hombros caídos. Tan pronto como el avión se estabilizó, ella volvió a levantar el carro rodando por el pasillo como si nada hubiera pasado. Ella sonrió, pero no llegó a sus ojos. Julian notó cómo se movía, eficiente, robótico, como alguien corriendo. En humos, otro asistente siguió muy cerca. Se frotó la muñeca, murmurando algo sobre su horario. Apenas hablaban con los pasajeros, y cuando lo hicieron las palabras fueron apresuradas. Hueco, punto, como si cada sílaba costara energía que no podían permitirse gastar. ¿Puedo tomar un poco de agua? Un pasajero preguntó cortésmente. Dame un minuto, espetó el asistente antes de ponerse a sí mismo. Lo siento, solo un poco respaldado. Julian la observó ligeramente a la luz mientras se alejaba. Detrás de él, alguien susurró. Ella apenas lo está sosteniendo. Estuvo de acuerdo en silencio. Cerca de la galera, dos azafatas intercambiaron palabras en silencio mientras recarga los suministros. Julian no podía escuchar todo, pero la tensión en sus voces era inconfundible. Este es mi 12º día. Sin descanso, sin dormir. Cortaron el equipo de espera nuevamente. Estamos volando con la tripulación mínima desnuda. Esperan que sonriemos a través de él, como si fuera normal. Julian se inclinó hacia atrás, con la mandíbula apretada. Reconoció ese tono. Burnout, envuelto en silencio. Resentimiento enterrado bajo uniformes y etiquetas de nombre. Lo había escuchado antes. Hace años que, cuando la compañía era pequeña, cuando todavía recibió esas llamadas directamente, cuando todavía recordaba el nombre de todos en un turno, pero en algún lugar del camino, las políticas y procedimientos habían reemplazado a las personas. Uno de los asistentes pasó de nuevo. Julian preguntó suavemente, ¿cuánto tiempo más tienes hoy? Ella parpadeó, tomada por sorpresa por la pregunta. Nosotros, he tenido un cambio después de esto. Entonces una pierna más. Tierra a 2:10 a.m. Ese es un largo tramo, dijo, voz baja. Ella sonrió por completo. Siempre es un largo tramo. Entonces ella siguió adelante. Julian la observó irse, algo pesado en su estómago. Vergüenza, tal vez, o claridad. Había luchado tan duro para mantener la aerolínea rentable, que había olvidado la gente que lo mantiene unida
No fueron números en un informe. Eran seres humanos. Estirado delgado, sosteniendo sonrisas en su lugar como vidrio agrietado. Julian se volvió hacia la ventana. El cielo estaba oscuro más, allá del ala un vasto lienzo silencioso. La aerolínea no necesitaba una nueva campaña de marketing. Necesitaba algo mucho más simple, oxígeno. Porque a veces, las conversaciones más honestas son los que no están destinados a escuchar. La cabaña se había calmado. Luces atenuadas. La mayoría de los pasajeros se calmaron en un inquieto medio sueño. Pero Julian no pudo cerrar los ojos. No con el peso de lo que había presenciado presionando, más fuerte sobre su pecho que la altitud. Apoyó la cabeza contra la fría ventana. Y luego, los escuchó. Dos voces. Justo detrás de la cortina, cerca de la galera. Tranquilo, crudo. Sin filtro. Dos azafatas fuera de servicio, sentado en asientos. De salto. Hablando lo suficientemente fuerte como para escuchar si estaba cerca. Y lo era. No sé cuánto tiempo más puedo seguir haciendo esto, dijo una voz. La firmeza, cansada. Lo mismo, respondió una voz masculina. Renunció. Es como si estuviéramos invisibles. Cortaron horas, aumentan las expectativas. Y luego envíenos. Esos correos electrónicos genéricos como «Gracias por tu dedicación». Una pausa amarga. Es insultante. Julian permaneció quieto. Ojos cerrados. Pero escuchando sin duda. ¿Recuerdas cuando la gente quería trabajar aquí? Ella continuó. Cuando el CEO apareció en las llamadas de la tripulación, cuando teníamos escalas apropiadas y no nos sentimos como zombies, volando a través de 3 zonas horarias con una sonrisa forzada, aquel golpearlo con fuerza. La voz masculina se rió entre dientes, bitterly. Ahora es como, no te equivoces, y podrías mantener tu trabajo. Tal, ¿ves? ¿Y si te equivocas? Un café tardío, un tono impaciente. Te escriben. Mientras corres con 4 horas de sueño y 3 horas de retrasos. Una pausa. Entonces, más suave, más vulnerable. Es como si las personas arriba ni siquiera supieran que ya existimos. Julian se sentó congelado. Siempre se había enorgullecido de la cultura. Eso era lo suyo. Gente primero. Pero ¿cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo los informes trimestrales y las llamadas de los inversores empiece a ahogar a las mismas personas que llevaban la aerolínea en sus manos? Entró otra voz, alguna que pasaba la galera. Oye, ¿no solían volar rutas de primera clase? Lo hicimos, respondió la mujer, hasta que comenzaron a girarnos por consistencia, agregó con una media ruina. Traducción, quema a todos por igual. Unas risas cansadas. Luego vino la línea, ese cavado más profundo de todos. No odio el trabajo, dijo en voz baja. Odio lo pequeño que me siento ahora. Julian inhaló, sincera. Los ojos se abren ahora, mirando a la oscuridad más allá de la ventana. Esa oración envuelta alrededor de él, como acero frío. Ella no quería lujo o alabanza, ella solo quería sentirse visto, para importar. Y tal vez, solo tal vez, estaba destinado a escuchar eso. Tal vez era hora de dejar de volar por encima de los problemas. Y comienza a caminar a través de ellos nuevamente. Es fácil perder el rumbo a 30.000 pies, especialmente cuando eres quien dibujó el mapa. Julian miró la taza de agua en sus manos. La turbulencia había pasado. Las luces de la cabina ahora brillaban suavemente, arrojando un tono cálido a través de caras cansadas y párpados caídos. El avión se había asentado. Pero dentro de su pecho, una tormenta estaba creciendo. Miró de nuevo en la tripulación, en las líneas debajo de sus ojos, la rigidez en sus movimientos, la forma en que evitaban demorar demasiado con cualquier pasajero, como si el tiempo se hubiera convertido en enemigo. Pensó en la madre con el bebé llorando, el hombre detrás de él,
que una vez creyó en Aetheris Air, la chica con la sonrisa cansada que le había servido su agua, y las dos voces detrás de la cortina, voces no destinadas a él, pero eso ahora vivía sin alquiler en su mente. Es como si las personas en la parte superior ni siquiera supieran que ya existimos. Julian había construido esta aerolínea. Su nombre grabó en el fuselaje. Su visión, llevada a cada política, cada ruta de vuelo. Recordó trabajar, al lado de la mecánica, ayudando a rodar carros a galeras, sentado con agentes de la puerta durante los retrasos. En aquel entonces, estaba castigado, de la mejor manera. Conectado, presente. Pero en algún lugar a lo largo de la subida al éxito, había alcanzado el piloto automático. Ahora, aquí estaba. Atascado en el asiento 34B, oculto a la vista. Escuchar a su compañía, a través de la boca de los extraños. ¿Y la peor parte? No estaban equivocados. Pensó en cuántas veces se había sentado en reuniones de liderazgo, asintiendo a los informes de PowerPoint que afirmaba que la moral de los empleados se mantuvo estable y la satisfacción del pasajero era mantener fuerte. Pero esos informes no mostraron lo que había visto esta noche. No se mostraron la quietud tranquila. Note, las quejas tragadas. La tranquilidad tranquila entre los pasajeros, tratando de llenar el vacío que la aerolínea había dejado atrás. Miró su reflejo en la ventana. Se sintió extranjero, como un hombre que intenta reconocerse después de años de olvidar. Tal vez esta era la crisis de identidad que necesitaba, porque la verdad era dolorosamente clara ahora. Ya no lideraba una aerolínea de la gente, él lideraba una máquina. Una máquina elegante, rentable y sin alma, que había perdido su humanidad. Julian se giró para mirar hacia el pasillo, fila tras fila de viajeros cansados, empacado como flete, tazas de papel a cunas, esperando con la esperanza llegar a tiempo, y entre ellos, asistentes de vuelo, quien dio cada onza que les habían ido solo para mantenerlo todo junto. Julian se sentó. Su mente ya se estaba moviendo más rápido que el jet. No podía arreglarlo de este asiento. Pero él también sabía. Tampoco pudo arreglarlo, desde detrás de una mesa de conferencias. Esto no sería un memorando o un comunicado de prensa. Tenía que comenzar con algo simple. Escuchando, apareciendo y recordando lo que significaba para preocuparse. Julian miró hacia atrás en la cortina de la galera y sintió el momento que cambió dentro de él. Él había subido a bordo como pasajero, pero él se iría como algo completamente diferente. A veces, las decisiones más fuertes se toman en silencio sin, un título sin, una etapa. El avión comenzó su descenso. Los respaldos de los asientos se enderezaron, mesas de bandeja bloqueadas, luces de cabina de vueltas, artificiales y pálidos, como la luz de la mañana a través de una ventana empañada. Julian se quedó quieto. Sus ojos bajaban al piso debajo del asiento frente a él. Sus manos descansaban tranquilamente sobre sus rodillas. Afuera, las luces de la ciudad brillaban a continuación. Como estrellas caídas. Eso de alguna manera había hecho las paces con el suelo. Damas y caballeros, aterrizaremos en breve. La voz del capitán resonó suavemente a través del intercomunicador. Gracias por volar con Aetheris Air. Julian dejó que las palabras se asienten en sus oídos. Solía sentir orgullo cuando escuchaba esa línea. Ahora aterrizó de manera diferente. Mientras las ruedas aterrizaban, sintió una extraña calma sóbrelo. Como algo pesado finalmente había aterrizado con el avión. En el momento en que el letrero del cinturón de seguridad se apagó, los pasajeros surgieron a la vida, agarrando bolsas. Verificación de teléfonos, reanudando la vida. Julian se quedó sentado, un momento más, y cuando finalmente se puso de pie, se movió lentamente, deliberadamente, no apresurarse, no empujando,
Nadie lo reconoció. Nadie miró 2 veces. Y tal vez esa fue la retroalimentación más honesta de todas. Se había vuelto invisible, en el mismo sistema que había creado, cerca del frente del avión. La misma azafata, el que tiene los ojos cansados y un ligero flácido, estaba de pie junto a la salida, agradeciendo a los pasajeros cuando pasaban. Su sonrisa era automática, labios en movimiento, pero sus ojos estaban en otra parte. Cuando Julian la llegó, hizo una pausa. «Gracias por esta noche», dijo, suavemente, sinceramente. Ella parpadeó, sorprendida. Alguien la había mirado a los ojos. «De nada, señor», respondió ella, más suave esta vez. Y eso fue todo, sin gran gesto, sin discurso, solo resolución tranquila, enrollado, firmemente debajo de su exterior tranquilo. Una vez dentro de la terminal, Julian se desvió hacia un rincón tranquilo cerca de un kiosco de café con poca luz. Sacó su teléfono. La pantalla brillaba suavemente en la oscuridad. Abrió sus contactos. Aprovechó. Un nombre, no dudó. Haga que el equipo ejecutivo esté en una llamada. Primero en mañana por la mañana, dijo, cuando su asistente recogió. Sin demoras. Asistencia completa. Por supuesto, respondió ella, confundida. ¿De qué se trata esto? Julian miró el chorro a través de la pared de vidrio, el mismo que acababa de salir. Observó la tripulación de tierra moverse con urgencia silenciosa. Sus chalecos naranjas brillan en los reflectores. Se trata de todas las cosas que dejamos de ver, dijo. Y las personas que han llevado esta empresa, mientras no estábamos mirando, Julian terminó la llamada y dejar escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Esta noche no solo le había mostrado lo que estaba roto, le había recordado por qué comenzó a volar en primer lugar. No volar por encima de la gente, pero para moverse con ellos. Porque un cambio real no proviene de políticas, viene de la gente. Decidir que suficiente es suficiente. A la mañana siguiente, Julian se paró a la cabeza de la larga mesa de conferencias. El horizonte todavía se despierta detrás de él, luz de la mañana que se derrama sobre las paredes de vidrio. A su alrededor se sentó los altos ejecutivos de la compañía. Algunos groggy, un poco de curiosidad, ninguno se preparó para lo que viene. No esperó formalidades. «Volé la economía anoche», dijo. «La habitación cambió a 134B, sin tratamiento especial. No hay cabaña privada, solo yo, empacado con todos los demás». El silencio cayó. Cejas levantadas. Las sillas se inclinaron hacia atrás. Pero el tono de Julian, medido, firme, inequívocamente serio, a través de todo. Escuché cosas, vi cosas, no de un informe, no de un resumen filtrado, de personas reales. Comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa. Una madre que intenta alimentar a su bebé, un hombre tose, sin agua al alcance. 2 azafatas. En el borde del colapso, T. Alkin, sobre cómo los hemos olvidado. Hizo una pausa, déjalo aterrizar. No solo estaban cansados, se sintieron invisibles. El jefe de operaciones se aclaró la garganta. Hemos estado llegando a nuestro servicio KPI. Puedo detenerte allí, dijo Julian, levantando la mano. Los números ya no muestran la verdad. La sí. Gente lo hace. Tocó la pantalla al final de la habitación. Apareció una nueva diapositiva, Iniciativa Eteris, reconstrucción desde adentro. Estoy lanzando una auditoría interna, efectivo hoy, no para la óptica, por acción. Miró directamente al equipo. Eso incluye horarios de la tripulación, capacitación en servicios, bucles de retroalimentación, tarifas ocultas, incluso el diseño de la aeronave, ojos ensanchados. Esto no era a nivel superficial. Esta fue una sacudida estructural completa. Quiero que los paneles de empleados de primera línea se informen directamente a esta oficina, mensual. Sin filtro. Se volvió hacia la cabeza de HR.
Estamos contratando más tripulación por vuelo, duplicación de periodos de descanso. La seguridad psicológica ahora es política, no es una ocurrencia tardía. Entonces, su voz se suavizó, pero llevó aún más peso. No necesitamos una nueva campaña. Necesitamos recordar quiénes somos, por qué existimos. Hizo una pausa, escaneando sus caras, para servir a la gente, no procesarlos. Pasó un largo momento. Entonces un ejecutivo extraño, normalmente reservado, escudo. Si lo hubiéramos sabido, no lo hiciste, interrumpió Julian suavemente. «¿Por qué no lo hice?» Miró hacia la ventana. Otro chorro de Aeteris subió al cielo azul pálido. «Pero ahora lo hago». Se volvió hacia ellos. «Entonces, cambiamos. Vamos a ganar nuestras alas nuevamente desde adentro hacia afuera, porque una empresa solo puede subir tan alto como las personas que se sienten vistas en él». 3 meses después, el tono a bordo del aire de Aeteris había cambiado, y no solo en los saludos con guión o anuncios pulidos. Vivía en el lenguaje corporal de la tripulación, en la calma de los pasajeros, en la atmósfera misma. Hubo espacio, de nuevo, no solo en el espacio para las piernas, pero en cómo se trató a las personas. Asistentes de vuelo, una vez corriendo en humos, ahora se mueve con enfoque y gracia. Estaban descansados, apoyado, visto. Los horarios habían cambiado. Se hicieron cumplir los descansos de bienestar. No se recomienda. Y ellos sonrieron. Esta vez, la sonrisa llegó a sus ojos. Los pasajeros también. Notaron. Los cambios no fueron ruidosos. No eran llamativos, pero se sintieron. El embarque era más suave, servicio, más humano, contenedores aéreos, más manejables, el caos, más tranquilo. Los pequeños gestos hicieron un mundo de diferencia. Un miembro de la tripulación que ayuda con un cochecito, una manta cálida ofrecida a un anciano, una disculpa sincera por un retraso. No habló como un guión, sino como alguien que lo decía en serio. Y en algún lugar, en medio de la fila 17, con una gorra de béisbol baja y su computadora portátil cerrada, se sentó Julian Harley, sin anuncio, sin cámara, solo escuchando. Había comenzado a volar la economía, una vez al mes. No anunciado. Rutas aleatorias en toda la red. No eran relaciones públicas. Era penitencia. Fue presencia. Su forma de permanecer cerca de la gente. Una vez se había derivado tan lejos de. En este vuelo en particular, observó a un joven miembro de la tripulación arrodillarse junto a un volante nervioso durante la turbulencia, hablarla durante el momento con confianza tranquila y paciente. Vio a otro asistente levantar una bolsa pesada para una mujer mayor. Luego, ofrece una botella de agua, sin previo aviso. Estas no eran políticas, eran personas dada la libertad para preocuparme de nuevo. Después del vuelo, Julian se quedó atrás mientras los últimos pasajeros desembarcaban. Agradeció a la tripulación. Personalmente, por nombre, el purser, una mujer llamada Dana, sonrió y dijo, «Es diferente ahora, sentimos el cambio. Y no solo porque los uniformes son mejores». Él se rió, ligeramente. «Eres la razón por la que cambió». Ella inclinó la cabeza, pensativamente. «Creo que la razón estaba mirando». Él asintió, humilde. De vuelta en la sede, los paneles de los empleados se habían convertido en rutina. No hay títulos, sin jerarquía, solo caras, historias, una misión compartida. Nunca a la deriva tan lejos. Julian se había acercado tan cerca para convertirse en el tipo de líder que una vez juró que nunca sería, distante, separado, demasiado alto para escuchar. Pero ahora, cada comentario susurrado en el pasillo, cada agradecimiento dado con sinceridad, le recordó la verdad. No puedes liderar desde arriba, tú lideras desde el asiento central. Las puertas del avión se cerraron detrás de él.
Pero la historia no terminó allí. Julian caminó por terminales, de manera diferente ahora. No con urgencia, pero con conciencia. Él observó, él escuchó. No como CEO, pero como alguien que aprende a liderar nuevamente. Porque el liderazgo no es un título, es una elección hecho momento a momento. En la sede de Etheres, los cambios continuaron arraigando. Desde el piso de diseño hasta el escritorio de la puerta, se escuchaban voces. Y por primera vez en años estaban dando decisiones. Los horarios de vuelo ya no estaban construidos para la máxima capacidad. Fueron construidos para el equilibrio, bienestar, sostenibilidad. Los equipos de apoyo crecieron. Los salones de la tripulación fueron renovados. Los recursos de salud mental se expandieron. Los descansos de descompresión obligatorios reemplazaron los correos electrónicos de bienestar de la ficha. La cultura ya no era solo un punto de bala en Omboa Erding, era una promesa, viva y respiratoria renovado diariamente por todos los que usaban las salas. Y Julian se quedó en el asiento central. Por elección, no necesitaba aplausos, necesitaba recordatorios. Entonces, una vez al mes, abordó un vuelo como cualquier otra persona, anónimo, observando, escuchando. Una noche, en una ruta de Portland a Kansas City, se encontró sentado junto a una nueva contratación nueva, con los ojos brillantes, optimista, emocionado por su primer mes, volando a tiempo completo. A veces escuché al CEO volar con nosotros, dijo con una sonrisa. Apuesto a que no tiene idea de cómo es aquí. Julian sonrió, un pequeño y conocedor rizo en el borde de sus labios. Tal vez lo hace, respondió suavemente. La niña se rió, entre dientes. Dudo. Pero está bien, las cosas se sienten mejor ahora. Hay corazón en el aire otra vez. Ella se recostó a los auriculares y cerró los ojos. Julian se volvió hacia la ventana. El sol se estaba poniendo más allá de las nubes. Luz derramada sobre el alaún tramo lento y dorado de paz. Pensó en esa noche lluviosa en la pista. A 134B. A las voces detrás de la cortina. Al niño que llora. A la cojera en el paso de la azafata. A todo. Habían dejado de ver. Y cómo casi les había costado todo. Pero todavía estaban aquí. No es perfecto, pero presente, dispuesto a hacer el trabajo lento y constante de curación desde adentro. Y en la tranquilidad entre anuncios, a medida que el avión se estableció en altitud, Julian Hartley cerró los ojos. No descansar, pero recordar. El asiento central le había dado algo que nunca esperaba encontrar a 30.000 pies. Su porqué. Porque la medida de una empresa no es lo alto que vuela, pero que profundamente ve pueblo quien lo hace volar.